¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo CNN Invita. Ha sido una semana en la que se han presentado propuestas, programas, se ha debatido también sobre ellos y es por eso que se encuentra con nosotros precisamente representantes de los 4 comandos de las candidaturas que al menos se mantienen bien posicionadas en las encuestas, porque no podemos invitarlos a todos, así que hemos invitado a solamente a 4 de ellas. Quiero partir dándole la bienvenida a Javiera Blanco, vocera del comando de Michelle Bachelet. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo está usted? A Silvia Leiva, también vocera del comando de Evelyn Matei. Hola, Gustavo, muy buenas noches. A Natalie Santibáñez, vocera del comando de Franco Parisi. Hola. Y por último, a Alejandra Potinelli, también vocera del comando de Marco Enrique Somina. Hola. Hago la salvedad de que los invitamos a ustedes porque están dentro de la encuesta y, como se dice, dentro de los 4 primeros lugares, pero eso no quiere decir de que no vayamos a invitar eventualmente a los otros voceros de las demás candidaturas. Por cierto, se les invita, está para ello. Partamos inmediatamente. Las 50 medidas que fueron tan criticadas, Javiera, por parte de algunos de los comandos, dice, esto no es novedad, fueron promesas que se hicieron durante la primera parte de la campaña de Michelle Bachelet, hace unos años atrás, en su primera presidencia. No hay mucha novedad. ¿Qué pasa con las otras 50? ¿Cuándo se van a presentar? ¿15 días antes de la elección? A ver. ¿Cómo lo toma el comando de Michelle Bachelet? Mira, yo lo que creo es que lo más importante cuando uno está en un periodo eleccionario es poder presentar y debatir ideas de cara a la ciudadanía, ¿no? Y debatirla, sobre todo después del debate que vimos ayer, con responsabilidad y con respeto. Yo creo que es un poco la consigna, sobre todo para la gente, ¿no? O sea, estamos hablando de una candidatura presidencial y eso ojalá nunca esté fuera de discusión. Respecto a las medidas que ha presentado la presidenta, yo creo que en algunas oportunidades había un poco de confusión respecto a qué constituyen las 50 medidas. La presidenta Michelle Bachelet ha hecho una explicación y se ha referido respecto de las líneas centrales de lo que es su programa de gobierno desde el primer día. Esta es una candidatura que ha estado en un proceso de primaria, la única de las 9, y por lo tanto en el marco de las primarias también se han tenido que debatir proyectos de gobierno, propuestas programáticas, y en ese sentido es de público conocimiento las 3 principales ejes, que son todos los temas referidos a la universalización y gratuidad a la educación, las reformas tributarias y las reformas políticas. Pero además a esto se suman los anuncios sectoriales que se han hecho con ingeniería de detalle en temas que hoy día son bastante sentidos para la ciudadanía. Es cosa que la gente lo vea en las propias encuestas CEP, que son temas como salud, como seguridad ciudadana, en temas como, bueno, se suman a educación, a los temas tributarios, a los temas de ciudad y territorio, a los temas de género, de descentralización, de cultura. O sea, aquí estamos hablando en no titulares, estamos hablando de ingeniería de detalle. O sea, cuando hablamos de la reforma tributaria estamos hablando de cómo vamos a capturar 3 puntos del PIB para financiar y además para avanzar en equidad tributaria, financiar estos proyectos que queremos hacer. Uno de los más importantes es la universalización de la educación. Pero además ingeniería de detalle en temas tan importantes como seguridad ciudadana, y aquí entramos al detalle fino. O sea, estamos hablando de cómo pensar en un servicio de rehabilitación escindido de gendarmería. O sea, estos no son consignas, no son grandes anuncios. Y dentro de ello, a nosotros nos parece responsable que cuando uno gobierne o esté esperando gobernar, pueda tener un plan de los primeros días. Porque no es, digamos, deseable que haya un gobierno que se tenga que tomar algunos días para poder planificar sus primeras acciones. Y por lo tanto nos pareció responsable diseñar una propuesta, que esta que tengo aquí, que te la aprovecho de dejar, Gustavo, que son las 50 medidas para los primeros 100 días. Es obvio que nadie puede entender que esto constituye el plan de gobierno completo. Estas son las 50 medidas para los primeros 100 días, que además vienen financiadas, porque no solo hemos hablado de ideas sectoriales con ingeniería de detalle, sino que también con financiamiento. Esto explica propuesta, costo y cómo la voy a financiar. 720 millones de dólares. El plan de gobierno completo, es decir, avanzar en las áreas con ingeniería de detalle que faltan, es lo que ya ha dicho la presidenta va a anunciar en los próximos días. Por lo tanto, es difícil que alguien pueda entender que no se ha entregado el plan cuando tenemos las principales directrices afinadas con detalle, tenemos los 8 ejes programáticos importantes con detalle, tenemos además las 50 primeras medidas. A mí me cuesta creer que alguien pueda ver en los anuncios algo malo. O sea, podemos debatir el contenido, hagámoslo. Podemos debatir si son 3 puntos del PIB, si te parece que sean más o menos carabineros, si te parece que la cultura se debe abordar de una manera u otra. Pero que alguien pudiera estar en contra de un anuncio de 50 medidas para los primeros 100 días para gobernar. Yo más bien lo que esperaría es escuchar de todas las candidaturas cuál es el plan de los primeros días. Escuchemos a Silvia precisamente, que es vocera del comando de Evelyn Matei. Precisamente también se ha dicho
por parte del comando de Evelyn Matei, bueno, lo que le estaba diciendo yo a Javier al principio, que eran medidas que en el fondo eran 50 medidas que se habían anunciado ya en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, pero también cómo se hace cargo el comando de Evelyn Matei de proponer sus propuestas hacia la ciudadanía. Mira, nosotros hace ya más... ¿Y cuáles son los énfasis también? Sí, mira, hace más de una semana está el programa completo de nuestra candidata, donde efectivamente ahí, si uno lo lee, si uno lo mira, aparecen cuáles son los énfasis de nuestra candidatura, de la Evelyn. Específicamente cuáles son los énfasis de ella, y ella lo ha recalcado, ella lo recalcó ayer en el debate presidencial. Sus énfasis son la educación, dignificar lo público. ¿Y qué significa dignificar lo público? Significa, ¿no es cierto?, tener servicios de excelencia, servicios de salud de excelencia, educación pública de excelencia, ¿ya? Y además, otro de los ejes más importantes de ella es la regionalización. Por eso también ella ayer asistió al debate, ¿no es cierto?, importante para ella que fue en regiones, que fue en una región a la cual ella estima mucho, y plantear todo este tipo de propuestas. La delincuencia, por cierto, tal como mencionaba Javier, es uno de los temas muy importantes de nuestra candidata. Quiero centrarme en el tema de educación, ya que para nosotros y lo que se ha propuesto es no solamente el tema de universalizar. Creemos importante poner énfasis no solamente en la universalización de la educación, que ésta sea gratuita, más que universalmente gratuita, sino que también que sea de calidad. ¿Y qué significa que sea de calidad? Significa que tenemos que reformar este sistema de educación desde los primeros años, desde la infancia, poner énfasis en calidad de la infancia y en el fondo que todo esto sea de calidad hasta el final, es que una educación continua hasta que tú estás trabajando. Eso para nosotros es súper importante, o sea, creemos y entendemos que hoy día existen problemas importantes que hay que resolver y uno de esos problemas es la equidad. Y dado que queremos resolver la equidad, creemos que un eje importante es la educación y el 35% de nuestro programa de gobierno va destinado a medidas de educación para mejorar la calidad. Si tú me preguntas también... Para que la gente sepa en su casa, ¿cuánto dinero se tiene pensado precisamente en el tema de educación? 35% de los 17.000 millones de dólares que cuesta nuestro programa de gobierno. Y eso es para partir, porque este plan de educación de nosotros es de largo plazo, ¿ya? Entendemos que si uno quiere reformar el sistema desde la infancia, eso nos va a tomar 12 años, 17 años, en recién que se reflejen los resultados. No es una cosa que se va a reflejar de un día para otro. La educación hoy día tiene un problema importante, tiene un problema de calidad importante que tenemos que hacernos cargo desde la cuna. Y yo la verdad es que veo mucho énfasis, y me va a disculpar a mí Javier acá, de la propuesta de las 50 medidas de la candidata Michelle Bachelet, que siguen poniendo énfasis en cobertura. Por ejemplo, una de las primeras 50 medidas es 4.500 a la cuna. A nosotros nos parece que una de las primeras medidas no es 4.500 a las cunas, sino que mejorar el salario a las parvularias. Llevando al tema de las cunas, por ejemplo, de primera infancia, mejorar el salario a las parvularias, mejorar el currículum de lo que le enseño yo al niño en la sala cuna. El niño hoy día, el 75% del cerebro se desarrolla en los primeros años de vida. Yo tengo que enfocar ahí el aprendizaje de los niños, estimular su conocimiento. Y eso es lo que nosotros estamos apostando. Más que cobertura, más que 4.500 a las cunas, apostando, ¿no es cierto?, al desarrollo de los menores. Natalie Santibáñez, probablemente también mucha gente quisiera conocer y Franco Parisi no ha tenido quizás la difusión o no ha hecho un lanzamiento tanto como lo hicieron las 50 medidas hechas por la candidata Bachelet también. Pero ¿cuáles son los énfasis, los ejes del programa de gobierno de Franco Parisi? Mira, yo soy la encargada de cultura, por lo tanto el énfasis que yo pueda, o el conocimiento que yo tengo mayor es acerca de esa área. Tenemos equipos interdisciplinarios de personas trabajando, por supuesto, en los otros temas, si bien todos se empiezan a mezclar finalmente, es como una visión de gobierno. Más allá de las medidas en concreto de las que yo pudiera hablar, que te podrían hablar mejor las personas adecuadas, estamos buscando, lo más importante aquí es como el cambio de paradigma. Y en ese sentido, lo más importante es que esta va a ser un gobierno transversal.
O sea, tiene que, como un gobierno independiente, como un candidato independiente, Franco, tiene que gobernar con las mejores personas de todas las áreas. O sea, invitamos a todos a participar en un minuto de que se concrete un gobierno posible de Franco Parisi. Tenemos que gobernar con lo mejor de la sociedad. Y en ese sentido es muy integrativo, no es peleando, no es porque tú eres de mi sector político, entonces yo te voy a pitutar a ti y a toda tu familia. O sea, precisamente buscamos en el amplio espectro terminar con eso, terminar con el apitutamiento, se pone mucho énfasis en eso, terminar con el amiguismo, terminar con la discriminación. Entonces, por supuesto que van a haber reformas importantes como reforma constitucional también, porque hay cosas que desde la base necesitamos cambiar, que están enfocadas a algo que está estancando el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces también necesitamos, no es exclusivo de Marcel o de los otros candidatos, el tema de la reforma, de la Asamblea Constituyente. Pretendemos además poner en el Senado a incluir a más mujeres, incluir a las etnias, porque las etnias no están representadas, y en una posible Asamblea Constituyente también. O sea, es importante la voz de la ciudadanía en esto. Y eso es como el énfasis principal en el que se está poniendo el tema central, es escuchar a la ciudadanía. Porque mucho se habla de que es bueno esto para la ciudadanía, que es bueno esto otro, pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Cómo se financia el programa de Franco Parisi? Primero, Franco insiste siempre en el tema de que le vamos a cobrar los impuestos a los que no están pagando. O sea, para nadie es un misterio que los ambos gobiernos que hemos tenido durante más tiempo, el de la Concertación y de la Alianza, se han financiado gracias a los grupos políticos. Y finalmente se tiran la pelota unos a otros, y eso no le hace bien a nadie, no le hace bien al país. Independientemente que me hayan caído súper bien las chiquillas, pero hay que decir las cosas como son. Y finalmente yo no vengo a pelear, pero sí a decir las cosas como son. Entonces, hay que... en temas de impuestos, yo la verdad el tema de economía no es mi fuerte, porque yo soy músico y tengo relación con temas de la cultura toda mi vida, pero hay un cambio en una reforma tributaria importante, que es aumentar el cobro a las grandes empresas de un 21 el impuesto de primera categoría. El impuesto, aumentarlo un 26%. También terminar con el impuesto específico de los combustibles, y también eliminar el FUT. Y con eso ya estamos hablando del orden de que entran inmediatamente unos 6.000 a 8.000 millones de dólares, que no es poca plata. Entonces, por lo menos unos 4.000 de esos 4.000 millones van a ir dedicados a la educación. Porque la educación es un tema fundamental, y en eso concordamos con que se mezcla con la cultura. Porque la cultura no son solamente las artes, las bellas artes, la cultura son las tradiciones, las creencias. En todo nuestro país tenemos una variedad, una riqueza, y las personas no están pudiendo identificarse con ellas, valorarlas y moverlas y mostrarlas al resto del mundo. Para dar un barniz también ya de todas las candidaturas que están presentes, aquí representada Alejandra Botinelli. También, de hecho, se ha trabajado también con la Fundación Progresa dentro del programa de Marco Enrique Minami. Los ejes fundamentales que tiene la candidatura de Marco Enrique Minami, que eventualmente también marcan diferencia con las demás candidaturas. Sí, bueno, primero decir que nuestra candidatura ya desde el mes de marzo presentamos nuestro primer esbozo, ¿no?, de programa, el primer libro que sacó Marco. Luego hay otro libro también programático que acaba de lanzarse, donde están las propuestas del equipo programático de Marco, que además ha sido público hace mucho tiempo. Por lo tanto, nosotros también, con todo el cariño, no creemos que corresponda decir a estas alturas, a un mes de la elección, ¿no?, todavía es poco serio plantear un programa, ¿no? A nosotros nos parece que es del todo serio plantear un programa y mostrarle a la ciudadanía, más allá de que uno esté bien o mal posicionado, más o menos, o como sea, cuál es el proyecto que hay detrás de esto. En el caso de Marco es bien complejo porque hay montones de aristas. Primero, decir que en lo que él ha llamado el cambio de regla, lo asumimos nosotros nuestro lema de la campaña anterior de Marco fue Chile cambió, era un lema complejo, yo soy de literatura, porque era en presente, ¿no? Y era también una esperanza, una gana que encarnó Marco, y hoy día nos damos cuenta que Chile cambió, pero no hay cambio de regla, ¿no? Entonces, la ciudadanía cambió, pero existen las mismas reglas de siempre. Ejemplo, ayer acaba de salir una encuesta de Humanas, ¿no?, donde a mí me llamó la atención varias cosas, pero una... ¿Hecha solamente a mujeres? Solamente a mujeres.
Y una de las cuestiones bien relevantes que aparece ahí es que hay un 70% de mujeres que no, están desinteresadas o muy desinteresadas de la participación política. Eso muestra que justamente el cambio de reglas es indispensable, porque en la medida en que hay reglas que eximen a algunos, que generan desinterés también, que generan exclusión. El caso de las mujeres, nosotras en la política es súper evidente. O sea, somos más del 50% de la población y estamos en un 12% expresada en el Parlamento. Entonces, ese es un área en marco que además yo he desarrollado con un equipo de mujeres extraordinarios, han sido todas además muy solidarias, que es fundamental, que es la cuestión de la participación política también femenina. Nosotros hemos planteado una ley de cuotas progresiva, además súper interesante, en la encuesta humana aparecía el 83% de las mujeres de acuerdo con la participación femenina potenciada desde el Estado, fomentada, uno podría decir, desde una ley, no del Estado, que es como se ha hecho en todos los países. ¿Se necesita una ley para ello? No hay otra forma. Mira, no hay otra forma, es la única forma en que se ha logrado impulsar esta situación de desmerecimiento ya histórico nuestro. Y además que, es lo que te digo, Chile cambió, pero las reglas no. Entonces estamos en una situación de desaveniencia, no somos capaces de sincronizar el sentir de la ciudadanía con estas propuestas, con la política. Ese es nuestro desafío. Y en ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de regiones, un punto que me parece importante hacer dentro de varios, ¿no?, de Marco, es que no hay posibilidad de hablar de regiones, de regionalismo, si no hay cambio político, también elección de intendentes, no popular, abierta, no democrática. No hay posibilidad de hablar de regiones si no se habla, por ejemplo, de condiciones iguales en situaciones complejas, distintas. Es decir, que es súper paradójico, de un salario, ¿no?, regional, un salario mínimo regional, distinto, porque es distinta la persona de Aysén, las circunstancias, es distinto el costo de la leña, de la electricidad, incluso es más caro, te voy a decir, y entonces es súper complejo si no se hace en términos muy concretos. Ya se tiene entonces una visión más o menos de lo que piensan estas voceras de las candidaturas que vienen a representar. Vamos a entrar en el debate de lleno con ellas cuatro luego de esta pausa aquí en CNN Invita. Ya volvemos. Seguimos con CNN Invita, estábamos en comerciales, precisamente ya conversando con las voceras de los comandos de Michelle Bachelet, Evelyn Matei, Franco Parisi y Marco Enrique Sominami, quienes ya habían dado las pinceladas probablemente de las cosas más importantes o los énfasis que tenía cada candidatura. Yo hablaba de cómo se financia. Javiera, tú me diste una cifra, me decías, sí, por lo menos en educación, 780 millones de dólares era más o menos lo que se tenía. Mira, estamos, a ver, antes que nada voy a hacerlo como ayer en el debate, que después los emplazamientos le dan tiempo a la persona emplazada para responder, así que me voy a dar autotiempo, así que las mujeres tomamos el... Perdona, Gustavo, no estamos tomando el programa. Nos tomamos. Este programa es así de Bien, gracias Gustavo. No, me he sentido 2 veces emplazada, pero con cariño, eso es lo bueno, nos debieron haber llegado nosotras ayer al debate, chiquillas, pero bueno. La verdad es que en relación al primer tema que salió sobre el énfasis de las medidas, yo creo que es justo aclararlo. Hoy día las medidas que están planteadas aquí no pretenden ser el plan de gobierno, lo quiero recalcar. Tampoco creo que hacen un énfasis en materias de cobertura y quiero dar algunos ejemplos en ello. O sea, cuando estamos hablando de materias laborales, lo que está planteado, por ejemplo, en las 50 medidas tiene que ver justamente con capacitación a las 300.000 mujeres, 150.000 jóvenes. En materia, por ejemplo, de seguridad, nosotros estamos súper convencidos de que seguridad se aborda de una mirada omnicomprensiva y para eso es intensificar el trabajo que se hace en prevención con jóvenes que tempranamente se involucran en estos hechos. Lo mismo el tema de la educación. Hoy día estamos convencidos que el tener los profesores, los docentes, mayor tiempo para la preparación de las clases va a favorecer la calidad de la educación. Lo mismo, por ejemplo, en temas tan emblemáticos como el Plan Cuadrante. No se ha propuesto extenderlo, porque creemos efectivamente que hoy día tiene un problema ese proyecto en materia de seguridad y lo que se está planteando justamente un proyecto 2.0. Entonces, yo creo que un plan de gobierno se tiene que hacer cargo en los casos de haber déficit de cobertura, sin duda. ¿Qué pasó con el Plan Cuadrante? Finalmente no resultó... Mira, el Plan Cuadrante me toca un poquito de lleno, porque es como mi tema. Es como, en el caso de la Natalia, la cultura, seguridad ciudadana, me viene un poco más familiar.
Mira, con el plan cuadrante yo diría que fue un buen hardware, yo siempre lo defino así, pero se quedó corto en el software. Me explico. El plan cuadrante era dividir el territorio en cuadrículas, en manzana, de manera que tuviera asignado una persona de manera permanente que conociera bien, el delegado famoso del plan cuadrante, para que conociera bien el territorio. Y eso me parece adecuado, y de hecho ha funcionado. Lo que nos quedó de alguna manera como déficit es que la gestión que se hace en ese territorio sigue siendo la misma de siempre. Y seguimos abordando el problema de seguridad como un incidente. O sea, cada vez que te roban el celular, el problema es el robo del celular, cuando en realidad no es el celular. Aquí lo que está importando es que detrás del robo de ese celular hay una red montada que captura varios, que los revende en una feria, etcétera, y eso se llama asociación ilícita. Entonces, me tocó de cerca, te lo digo, porque hace un año atrás Fundación Paz Ciudadana, que es la institución que me tocó liderar por un tiempo, no le pongáis porque si no me van a empezar a sacar la edad, pero una bebé, hicimos un estudio que lo que determinó es que el plan cuadrante estaba con serios problemas, y ese estudio se lo entregamos al gobierno hace ya casi un año, en febrero, entiendo, enero, y la verdad es que me habría gustado ver una reacción sobre eso, porque ese estudio lo que daba cuenta era de problemas serios en relación al plan cuadrante en materia de gestión. Ese estudio hoy día es público, así que se puede pedir, así que no estoy cometiendo ninguna incidencia. Nosotros nos vamos a hacer cargo de esas modificaciones necesarias, pero ojo, el plan cuadrante es un elemento más, porque tenemos que entender que la seguridad ciudadana no pasa exclusivamente por el control. O sea, aquí tenemos un grupo bastante acotado de hechores prolíficos que pasan una y otra vez por el sistema. Entonces no se trata de llevar el control exclusivamente como única respuesta. En el caso del plan cuadrante, una mejora de gestión, pero sin duda el énfasis está en cómo interrumpimos tempranamente, que es lo que mencionaba recién, este programa 24 horas, que es muy lindo porque es una intervención temprana. ¿Qué pasa con la llamada ley Hinspeter? Mira, a mí la ley Hinspeter me genera un problema, y es que se ha tratado de confundir, a mi gusto, a la ciudadanía, haciendo ver que la ley Hinspeter nos va a resolver los problemas de seguridad. Quien piense eso, y me pareció haber visto varias veces al ministro del Interior señalando esto, es confundir dos temas que van totalmente en paralelo, que es el orden público con la seguridad ciudadana. Son dos temas que no se pueden confundir, son cosas distintas. La ley Hinspeter va a abordar los temas de orden público, que son puntuales, que tienen que ver con desórdenes, manifestaciones, etcétera. La seguridad ciudadana es un problema mucho más profundo, que tiene raíces mucho más sociales, etcétera. Perdón, les aprovecho de decir que si ustedes quieren intervenir en la conversación, bienvenidos. Sí, welcome. No sé si te quieres hacer un poco cargo también, Silvia, disculpa, Javiera, pero respecto también a la ley Hinspeter, que también ha sido muy criticada por parte de la oposición y probablemente... Mira, la ley Hinspeter es un punto más respecto de cómo vamos a enfrentar el tema de la violencia. Estoy totalmente de acuerdo con... Porque el tema de la seguridad ciudadana es un tema súper relevante para el... Es un tema más, pero también nosotros proponemos centrarnos mucho en el tema de prevención. Acá en el fondo tú ves a niñitos de 13, de 12 años delinquiendo. Y muchas veces porque no tienen las oportunidades desde el hogar, desde su barrio, desde el colegio. Nosotros lo que estamos proponiendo acá en el programa de la Evelyn es distintos planes desde el colegio. O sea, yo creo que el colegio es el punto de unión hoy día muchas veces de la familia, y tenemos que partir por involucrar a los papás, por involucrar al colegio, por involucrar a los profesores. Entonces vamos a partir con prevención desde el colegio. Silvia, perdón. Javiera por acá. Sí. Pero por una pregunta, o sea, a mí me parece súper eso. Sin embargo, lo que yo he escuchado, incluso en el spot de Evelyn Matei, respecto a seguridad, es una visión bastante restringida y punitiva, más bien, y criminalizante, y no en la lógica de reinsertar, no en la lógica de prevenir tampoco, no en la lógica de mirar el proceso. Y incluso la he visto, a mí me sorprendió en los spots de publicidad, donde aparece muy dura, me parece en una lógica de una derecha, no, por cierto, la nueva derecha de la que intentan plantearnos, ¿no?, que eventualmente podría existir, pero no, de hecho me sorprendió, la vi en la lógica de generar un poco esta sensación del miedo, y eso yo creo que hubo comentarios por las radiales y etcétera. No, miren, la verdad es que es, como tal mencionaba al principio, es uno de los puntos y no es el único, y por lo tanto la forma de mirar el tema de la delincuencia tiene el eje de rehabilitación, que es muy importante para nosotros, tiene el eje de prevención y tiene el eje ya en el fondo del cuidado, que tiene que ver con el tema de las policías, con el tema del observatorio judicial. Pero eso no significa que no tengamos centrado un esqueleto de cómo vamos a enfrentar la delincuencia. Y efectivamente entendemos y creemos que hay un tema de prevención que es muy necesario y que le vamos a dar mucho énfasis también en las propuestas, y que está hoy día en las propuestas.
está hoy día el programa de gobierno de la candidata en estos ejes que yo te estoy comentando. Sí, lo que pasa es que lo que queda para uno también como ciudadano, es también lo que los candidatos y candidatas escogen para difundir como su gran idea fuerza. Entonces, de repente, escucharlo en la radio, chuta, de repente va en el auto y chuta, y encarcel. Oye, suena a otra época. Y eso es lo que uno se teme también con Evelyn Matei. Es súper complejo porque uno pareciera estar mirando de repente otro momento. Y yo quiero también hablar del debate ayer, una actitud un poco impostada, ¿no?, de Matei, que de hecho creo que fue disonante con los demás por lo mismo. O sea, siento que los demás estaban bastante más sueltos, y sueltos me refiero un poco más en la lógica de más genuino, ¿me entiendes? Eso es lo que yo vi, y me preocupa realmente que la derecha, a mí me parece interesante que haya gente de la derecha que hable de la nueva derecha, por lo menos como vocación, como gana, como qué sé yo, porque ojalá hubiese. Pero lo que yo he visto de Evelyn Matei no es eso. O sea. Mira, yo haciéndome cargo de lo que tú me estás de lo que tú me estás emplazando, yo creo que sí existe una nueva derecha. Yo soy independiente, estoy acá y soy una de las que he participado en el programa de gobierno de la Evelyn Matei. Trabajé con Ricardo Lagos, trabajé con la Michelle Bachelet en el Ministerio de Hacienda, particularmente con el ministro Velasco, y en el fondo, si uno mira transversalmente el programa de gobierno de la candidata, es un programa que recoge ideas de todos lados. Y es un programa que a lo mejor hay cosas que uno no puede decir en todo momento, pero sí efectivamente es un programa de la nueva derecha y que representa a un sector bastante transversal de la derecha y mucho independiente también. Y eso creo que hay que reconocerlo. Y contestando el tema de ayer del debate, primero decir que la Evelyn acá, el debate para ella era presentar sus propuestas. Y creo que eso se logró. Ella lo que hizo acá fue: estas son las propuestas que yo tengo para educación, estas son las propuestas que yo vengo a presentarles a ustedes para el tema de trabajo, para el tema de mejorarle las pensiones a los jubilados. Eso era nuestro objetivo del debate, ¿ya? Dado que efectivamente no era un debate propiamente tal donde tú digas... Lo que sí llamó la atención en el debate, y no sé si Natalie me puede decir si fue algún tipo de estrategia, era esta marcada diferencia entre el candidato Franco Parisi y Evelyn Matei, porque muchos se ha dicho que Franco Parisi también es de derecha. Entonces yo sentí que en el debate de ayer también trató de marcar esa distancia con la candidata. Hay una distancia, porque por algo se está postulando como independiente. Correcto. Y tal vez si hubiera dicho, me voy a postular como de derecha... Pero era como el momento también como para decir que no me sigan jugando de que soy de derecha, porque efectivamente... Claro, por lo mismo dos parlamentarios dijeron que lo desembarcaron precisamente de eso, que fue Melero y ¿quién más era? Tuve todavía la serie. Bueno, pero dijeron públicamente que él no respondía a las ideas de derecha. A mí lo que me da así como que se me paran los pelos un poquito del sector tuyo, de Evelyn, es que la nueva derecha, sí, claro, todos estamos de acuerdo en que deben haber nuevos pensamientos y es súper valorable, y finalmente nuestro postulado es que vamos a terminar gobernando con personas de todos lados. De hecho, tenemos al senador Horvath, que es de RN, tenemos a Pato Mayri, que es socialista, tenemos a Igor Geria, que es socialista totalmente. Entonces necesitamos gobernar con todo tipo de pensamientos. Pero a mí me pasa con esto de la nueva derecha, de la nueva mayoría, del nuevo... Yo no me lo creo, así bien no me lo creo, porque por lo menos la mirada que yo siento, que yo observo de la derecha en este caso, es muy asistencialista. O sea, de hecho ustedes hablaron, y ahora me meto en el tema de la canasta cultural, y o sea, del asistencialismo para justificarlo. Es una caricatura, pero yo escuché al representante de Vocero de Cultura hablar de una especie de canasta cultural, que es más o menos como darle una información, qué sé yo, según la edad, que se le va entregando al consultorio, a las mujeres más vulnerables, con unos libritos, unas cosas, decía literalmente, unos libritos para pintar. Qué bueno que se haga algo, pero no sirve la mirada asistencialista, porque tú tenés que, para prevenir, y en eso... para prevenir, en el fondo lo que está pasando es que tú no puedes parchar las cosas. O sea, no puedes parchar la desigualdad, o sea, no puedes parchar la prevención, tiene que ser una cosa de fondo, y en eso uno tiene que meterse al problema de fondo. O sea, y ahí me meto a mi tema directamente, que es el tema de la cultura, porque la cultura no es solamente para la concertación, mucho tiempo fue show en vivo gratis,
y con grupos que tenían su tendencia. Me consta porque yo soy bajista de la banda Mama Soul y tocamos para Bachelet. Porque en un minuto nuestros temas sí hablaban de que la dictadura, que no sé qué, que la desigualdad, y bien, y seguimos pensando que eso, seguimos con ese pensamiento, pero nos utilizaron igual en su momento. Entonces, no puede ser, y tampoco puede ser solamente darle bono en este caso no resultan las propuestas parche. O sea, nosotros pensamos que realmente para prevenir tienes que meterte a trabajar, claro, en ese sentido estamos de acuerdo, desde el colegio, pero además tienes que tratar de eliminar la sensación de baja calidad de vida que tienen las personas. O sea, ¿por qué sucede la delincuencia? Se han hecho mamotretos de libros. ¿Por qué los niñitos de 5 o 6 años están fumando pasta base en las poblaciones? Porque están botados. Porque hay problemas que se van hilando unos con otros de todo tipo. Porque no hay una prevención de qué sé yo, ¿cómo se llama? Tienen millones de hijos, claro, prevención, educación sexual, entonces se va hilando todo desde el colegio. Tampoco las personas tienen acceso a una cultura, a la experiencia empírica de una experiencia artística. O sea, está probado y requete probado en otros países que cuando la cultura no es accesoria, tú cambias la calidad de vida, cambias la capacidad de pensar, y cambias el entorno, te transforma en un referente positivo para la comunidad, con el arte y la cultura. Sí, vamos a ir a un segundo corte comercial, está súper entretenida la conversación y luego volvemos de esta pausa con CNN Invita y nuestras invitadas, por cierto, de los comandos de Marco Enrique Seminami, Mr. Bachelet, Evelyn Matei y también Franco Palici. Ya volvemos. Por eso es que... Seguimos en CNN Invita, no les cuento lo entretenida que estaba la conversación en comerciales. Siempre no se ve en pantalla lo más entretenido que en los comerciales, pero podría trasladarse muy bien en la conversación que teníamos en comerciales, precisamente porque un poco hablando de los temas que estábamos discutiendo en el bloque anterior, alguien había dicho, bueno, esto se debió haber planteado quizás de esta forma también en el debate de ayer. Tú dijiste, yo vi el debate, tu colega vocero dijo en la cooperativa que no lo había visto, pero está bien que lo haya visto Javiera, porque me imagino que quizás probablemente faltaron temas. ¿Le habría gustado a ustedes participar de con algún...? No, a ver, espérate ahí. A nosotros nos habría contado que hubieran estado los 9, sin duda alguna. Ojalá. A ver, lo primero es que ya a esta altura es súper majadero, porque esto es como que no, la presidenta que no va a los debates, o sea, no fue al de la ANP, que es uno de los debates que va a haber, ya señaló las razones, sobre eso digo ya es como majadero, porque Anatel, que es el que va a durar 2 días, que es el que vamos a ir al pleno de la Corte Suprema, que entiendo estamos todos invitados, fue a Paz Ciudadana, que están todos los de aquí, o sea... Lo que sí me parece mal es que, por ejemplo, el vocero de la campaña de Michelle Bachelet haya dicho públicamente en un medio de comunicación que no había visto el debate. Pero fue honesto, él seguramente... Eso me parece, porque por lo menos si va a criticar algo, que lo critique habiéndolo visto antes. A ver, pero además siempre están grabadas, me consta que después hizo un análisis y vio las... pero me parece que tú lo hayas visto, Javier. Bueno, está bien, pero él es muy honesto en señalar, porque te podría haber dicho lo vi y no lo había visto. Me parece que habla de su honestidad. Pero yo lo que te quiero decir es que a mí me preocupó, y más allá de la majadería, que por favor que como no fue el debate, que acuche la espada, pero sí me gusta esto, porque yo lo que esperé ayer es poder entrar al debate y decir, mira, fíjate que la elección de intendentes sí, también era, fíjate que en el tema de la cultura, la gestión, fíjate que la reforma tributaria, te fijas, de poderle decir, este es el paquete programático que nosotros proponemos para lograr esto es instrumental al logro de este fin, Y me preocupé por el nivel de poco respeto a veces que había, y uno se tiene que ser responsable. Son 17 millones, bueno, no sé a estas alturas cuánto, porque con el INE no tenemos mucha certeza cuántos millones de telespectadores son los que nos están viendo, pero están los votantes esperando saber de quienes están aspirando a ser la primera magistratura, qué es lo que están proponiendo. Y ese nivel de beligerancia, esa poca capacidad de transmitir la idea, qué es lo que yo propongo, cómo lo voy a financiar responsablemente, y que quedemos a veces en algunos populismos súper peligrosos, a mí me complicó. Yo me quedé con gusto a poco. ¿Pero con qué candidatura específicamente, Javiera? Mira, no está la más importante que a mí me abrió. No. Yo te diría que en general, no quiero identificar en una. Yo creo que es un clima transversal que no llevó
a lo que debió haber finalmente sido el fin de esa instancia, de haber podido confrontar ideas más que confrontarse. Yo tengo la sensación que terminó siendo un confrontarse más que un confrontamiento de ideas o una cosa a propósito. Es la sensación que a mí me quedó, ¿sabes qué? Cuando presentamos las 50 medidas, en que no había terminado la presidenta Bachelet de leer la número 50 y ya habían salido a criticar, estas son las mismas 42 del 2005, que además nunca fueron 42 del 2005, fueron 36. Entonces, pero más allá de esa anécdota, cuando Evelyn Matei presentó su plan, no hubo ningún tipo de vocería en contra de las propuestas. Y nosotros nos tomamos el trabajo de leerlas, de analizarlas, etcétera. Se las encontraron muy buenas, pues, Javier. No, nosotros, ¿sabes qué? Lo que nosotros hicimos fue un acto de respeto, de ver que ese día ella estaba entregando las propuestas y valoramos como país eso. Yo creo que los ciudadanos quieren ver. No el estar leyendo la número 50 y que salgan del comando de Evelyn y decir, no, pero ya estaba en la 50. O sea, sí, pero lo de ayer es bien complicado, yo siento... no sé si descalificar en términos de su capacidad, digamos, de aporte de ese espacio. Yo creo que, primero que todo, y me parece también a mí me pareció grave lo del vocero Elizalde, de decir que no lo había visto, porque primero que todo fue un acto republicano. Yo lo comentaba con amigos hoy día, que yo lo vi con mi hijo. Y mi hijo estaba, porque era el primer debate presidencial, y mi hijo se informa ahí en ese contexto, y estábamos todos mirando. Me interesaba saber qué piensa un niño, incluso de la forma de vestir, de la forma de expresarse de uno y otro, etcétera. Entonces, fue único en Chile. Entonces, a mí me parece, si hay algo que yo hubiese esperado del debate, es que hubiese sido primero la televisión pública, primero eso, por supuesto, pero en segundo lugar, siempre, y con el rating que tú nos cuentas que tuvieron, o sea, siempre hay una posibilidad, ¿no?, de plantear ideas ahí. A mí me parece que tiene mucho valor. Ahora, sí, ya para entrar al terreno más chico, sí creo que hay varias cuestiones. Primero, respecto a lo que se planteaba acá en el panel en términos de las propuestas, a mí me parecen todas tal como se han planteado, o sea, yo les creo a usted, pero el punto, ¿no?, y creo en la convicción que tú planteas respecto de la prevención del delito, ponte tú, de toda esa política, pero el punto es que quienes están ahí, ¿no?, hoy día siendo candidatos son personas que tienen historia. Yo también te creo a ti mucho, tal como tú planteas tu trayectoria, pero a Franco Parisi no le creo mucho. O sea, me cuesta creerle a una persona que primero dice que no compra colegios sino que los arrienda, ¿no?, y que está por la educación pública, pero no se pronuncia respecto al copago, no se pronuncia respecto al financiamiento compartido, tampoco se ha pronunciado claramente respecto al lucro, en términos bien concretos, y además lo veo en una foto apoyando en Renga con Charlie Huechuraba, ¿cierto?, a un candidato, que además está la foto, ¿no?, de Jofré famoso, que salió, ¿no?, peleado de la UDI con la plana mayor desde la derecha, de la más extrema derecha. O sea que les dijo que no les parecía que no hubiesen apoyado el homenaje a un asesino como Krasnov. O sea, y con él aparece Franco Parisi, ¿me entiende? Entonces, me cuesta también el tema de las medidas de Michelle Bachelet, fundamentalmente en realidad porque yo entiendo que son las primeras, ¿no?, y eso se entiende. Primero, de verdad me cuesta siento que hay un atraso, ¿no? Estamos ya a puertas y todavía no hay el programa. Y por eso también me parece valorable que estén los otros programas, por lo menos el programa de Evelyn Matei, con cuentas y etcétera, y vale tantos miles de millones de dólares, punto. Muy bien. Y porque ahí uno puede discutir, ya confrontar. Entonces, ¿cuánto vas a la prevención y cuánto a sanción y cuánto, etcétera, ¿no? Pero me cuesta el atraso, ¿no? El atraso del programa de Michelle me parece que está atrasado de Michelle Bachelet. Pero por otro lado, siento que cuando uno ve las 50 medidas, ¿no?, uno tiene que poner ahí los ejes centrales. Y yo lo que vi, porque además son tus sellos, entiendo, si no apareció nada antes, ¿no? Entonces yo lo que vi... ¿Qué apareció antes?
Sí, pero no hay ningún programa, no hay programa. O sea, se ha dicho, ella dijo primero que no a la educación a la educación gratuita, después dijo que sí, después dijo que en un plazo X. Entonces, lo que queremos ver es eso por escrito y firmado. Nosotros lo pusimos hasta en las municipales en notaría. Entonces, me cuesta por entender que eso sean solamente, que de nuevo nos planteen como que eso es transitorio, porque lo que viene, ya viene, ya viene. Y ocurre que estamos un mes y ocurre que en esas 50 medidas que son súper sensibles, hay muy poco sobre reforma tributaria, hay muy poco sobre IVA, en el caso de la reforma tributaria en específico, que es el impuesto que más afecta, ¿no? Que más recauda, que más afecta a las clases medias y populares. Hay nada sobre constituyente, ¿no? O constitución, ¿no? Hay muy poco sobre medio ambiente, hay nada sobre royalty, ¿no? Hay nada sobre educación, hay nada sobre código de agua, entonces tampoco sobre transgénico. Sí, pero entonces, es que tú estás hablando del plan de gobierno. Yo insisto, a mí me gustaría saber cuáles son las medidas de los primeros días de Marco Enrique. No, nosotros tenemos, es que es al revés, a mí también me gustaría saber cómo van a partir gobernando, porque cuando tú dices la reforma tributaria, no hay nada de reforma tributaria. El primer día, nosotros dimos a conocer una medida que no fue un título. O sea, nosotros estamos hablando de aumentar el impuesto de las empresas de 20 a 25, de reducir de las personas de 40 a 35, estamos hablando de eliminar el food, porque por ahí escuché que nada decíamos del food, eliminarlo al cuarto año, o sea, ingeniería de detalle. O sea, otra cosa es que la gente no se haya leído las propuestas, pero nosotros tenemos disponibilizadas 8 propuestas con ingeniería de detalle, tenemos además las 50. Entonces, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que esto es lo que yo escucho. Se critica mucho, en general siempre se habla de Bachelet, que ayer decíamos, sin haber podido participar en el debate, era muchas veces la más emplazada. Bueno, más allá de eso, lo que a mí me gustaría escuchar es más propositivo. ¿Cuáles son? Tenemos dos ¿Cuáles libros. son? No, sí, pero ¿cuáles son las de los primeros días? ¿Cuánto valen? ¿Cómo las van a financiar? No, las de los primeros días, primero, dos cosas. Metodológicamente para el país, y no es una cosa de metodología simple, es que tú planteas cuál es tu marco en el cual te vas a mover, tu plan de gobierno, en nuestra opinión, en cómo entendemos la política, y por lo tanto la gente te identifica y luego dices, esto voy a hacer los primeros días. Nosotros los primeros días, dijo Marco, ¿no? Al día 2 nosotros vamos a convocar a Asamblea Constituyente en términos de un plebiscito. La posibilidad de instalar un plebiscito para que la gente debata. Pero esa es una. No, pero no, está todo lo más el plan de gobierno, y que cuesta 13.000 millones de dólares. Plan de gobierno. ¿Cuáles son las de los primeros días? Pero es que yo te pido a ti el plan de gobierno. Está bien, pero el plan de gobierno es que nosotros venimos trabajando desde el primer día, y cuando tú me dices, bueno, pero espérate, nosotros tenemos 8 propuestas sectoriales y vamos a... No, pero es que lo que yo te estoy diciendo es que un plan está compuesto por anuncios sectoriales. Nosotros tenemos 8 anuncios sectoriales con ingeniería de detalle, las primeras medidas. El plan lo vamos a dar a conocer en los próximos días, pero sí nos parecía responsable, por ejemplo, cuando tú propones las primeras medidas, saber cuál era el presupuesto que íbamos a contar para el próximo año. Porque tú, para financiar esas medidas, tienes que saber con qué lo vas a financiar. Por eso se hace primero el plan de gobierno. Por eso es raro que no haya plan de gobierno cuando supuestamente la mejor candidata, mejor afectada, es súper complicado. Me llama la atención también, Javiera, más de las 50 medidas que tenemos, no tenemos, que sí, nosotros las salimos a criticar, pero creo que es importante mencionar y decir aquí cuáles de estas 50 medidas son medidas concretas. Hay muchas de las 50 medidas que son, vamos a convocar a una... 6.000 carabineros, ya, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? 5 CFT, ¿Cuál es el objetivo? Hablando... Pero imagínate, o sea, estamos hablando de 50 medidas que tienen que ver con avanzar en materia de seguridad ciudadana. Concreto los 6.000 carabineros. Pero ¿por qué yo quiero, y lo reitero, yo creo que se ha puesto en el tapete muchas veces el tema, por ejemplo, de la reforma laboral? ¿Dónde está ahí alguna medida laboral? Pero de nuevo, ¿cuáles son? Yo también podría preguntar, ¿cuáles son las primeras medidas de ustedes? ¿Cuáles son las 50 primeras medidas? No tenemos con 50, ingeniería de detalle, para los primeros 50 primeras medidas no tenemos. Tenemos 12, que son los primeros 12 compromisos, que están en la primera carátula de nuestro programa de gobierno, dentro de los cuales las podrían haber dado a conocer antes de conocer el presupuesto del próximo año. Está en tener un plan, eso puedes hacer la medida. Esta es la tónica, cómo criticar lo propositivo que otras candidaturas hacen sin tener la propia. Eso a mí me parece condenable. Y se nos hizo súper corto el programa porque estábamos muy bien, pero sí, se demoraron mucho en entrar en la discusión del debate. Que yo le iba a decir que no le creía ninguna a ella, pero a los jefes no, porque como eléctrica, Polman, Bueno, vamos a tener que hacer un programa más probablemente más adelante, así que yo le quiero agradecer a Javiera Blanco, quiero agradecer también a Silvia Leiva, a Natalie Santibáñez y a Alejandra Botinelli, que hayan estado con nosotros en este CNN Invita, entretenido al final. No, pero por lo mismo, por la gente quiere escucharla a usted, quiere escuchar a sus candidatas, así que cuando quieran nos ponen de panelistas aquí. Le quiero agradecer
agradecer a ustedes, también a ustedes en su casa, de la sintonía. Nos vemos en un próximo CNN en Vivo. Nos vemos. Pero ¿sabes qué?